Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo a Aviario TV. Seguimos con el segundo vídeo de esta serie de prevención de enfermedades para la época de mudo y vamos con este segundo vídeo, como digo, que es seguramente el menos interesante para vosotros, pero muy posiblemente el más importante, porque lo que vamos a ver en este vídeo son cosas muy sencillas, muy básicas, que en teoría todo el mundo conoce, pero el problema es que no siempre se llevan a la práctica. Vamos a hablar de la limpieza y la desinfección, y es que es muy importante porque realmente la limpieza y la desinfección es el único método, avalado tanto por criadores y profesionales para la prevención de enfermedades. Es el único método. El uso de determinados fármacos para prevenir enfermedades, ya sabéis que hay opiniones muy contrarias. Hay gente que está muy a favor y gente que está muy en contra. Pero sobre la limpieza y la desinfección no hay debate. Es un método fundamental. ¿Cuántas veces hay que hacerla? Lo primero que tenemos que plantearnos, limpiezas, digamos, a fondo, lo más recomendable, ya lo mencionamos en el anterior vídeo, 2 al año. Coincidiendo normalmente con el inicio del periodo de cría y la finalización del periodo de cría. Sabemos perfectamente que el periodo de cría es el periodo más importante del año, el periodo donde se decide la producción tanto a nivel de concursos como a nivel de reproductores y de ejemplares que se ceden, con lo cual nos centramos en ese periodo como la clave del año. Entonces realizamos una limpieza, como digo, a fondo, previa a la cría y después de la cría. Luego ya, si se realizan más limpiezas, dependiendo de la situación general de los ejemplares y demás, eso ya es cuestión de cada criadero, pero en general, por idea básica, 2 limpiezas. Lo que vamos a explicar ahora, lo que vamos a ver ahora respecto a la limpieza, son los pasos a seguir que tenemos que hacer para realizar una limpieza profunda del criadero previa a la muda. Entonces, vamos a continuar ahora con el vídeo y vamos a explicar en qué consiste esto de la limpieza y la desinfección del criadero. Bueno, vamos a explicar en esta parte del vídeo los aspectos más básicos para organizar la limpieza y la desinfección de una manera adecuada. Siempre tenemos que tener la idea de estos dos aspectos. Cuando limpiamos el criadero, y hacemos sobre todo estas limpiezas más profundas que se hacen previa a la cría y posterior a la cría, la limpieza va por un lado y la desinfección por otro. Son 2 pasos a seguir en orden, pero no son sustituibles el uno por el otro. Si utilizamos directamente desinfectantes en el criadero, sin quitar los restos orgánicos previamente, lo que va a ocurrir es que la desinfección no se va a hacer adecuadamente. La mayoría de estos productos desinfectantes que ahora vamos a hablar, de amonios cuaternarios, de aldehídos, de halógenos, etcétera, etcétera, la mayoría de estos productos no actúan bien o no actúan al 100% cuando hay materia orgánica, es decir, cuando hay restos. Con lo cual, primeramente tenemos que hacer la limpieza, ¿vale? Y luego ya el último paso es la desinfección. En algunos criaderos, en algunos casos, nos tenemos que plantear un siguiente paso, un tercer paso, que sería la desinsectación, ¿vale? Sobre todo criaderos que están digamos, muy expuestos a zonas naturales o muy expuestos al exterior o en determinadas zonas, nos tenemos que plantear también la desinsectación. En otros, directamente con la propia desinfección podríamos dar por terminada todo el proceso de limpieza, pero siempre es conveniente y recomendable que intentemos abarcar lo máximo, y si trabajamos también con ese tercer paso, con la desinsectación, pues mucho mejor. Respecto a la limpieza, que es el primer paso que hemos dicho, hay 2 limpiezas y eso es lo que hay que tener en cuenta. El primer paso, lo primero que tenemos que hacer es hacer la llamada limpieza en seco, ¿vale? Una limpieza grosera. La limpieza en seco, ¿en qué consiste? Básicamente es quitar los restos de polvo, quitar los restos de materia orgánica que se puedan acumular. Entonces, ¿qué hacemos en el criadero? Pues barremos el criadero, ¿vale? Limpiamos las paredes, etcétera, etcétera. Quitamos, digamos, todo lo que haya polvo, todo lo que haya restos orgánicos, ¿vale? Quitando con una rasqueta, quitando con paños, etcétera, etcétera. Una vez hemos realizado esta limpieza en seco, para la cual no necesitamos prácticamente ningún material, no hemos utilizado ningún producto, un cepillo, hemos utilizado alguna rasqueta, algún paño y poco más, ¿vale? Una vez hemos hecho la limpieza en seco, nos tenemos que ir a la segunda fase, que sería una limpieza húmeda. Aquí ya sí que nos tenemos que plantear usar productos. Primeramente el agua, al ser húmeda, al agua le podemos incorporar también productos detergentes y productos como la lejía, ¿vale? En algunos casos se utilizan productos combinados. En esta limpieza húmeda ya sí tenemos que actuar otra vez sobre las mismas zonas, las paredes, el suelo y demás, y digamos que terminamos, por así decirlo, la fase de limpieza. Primero una fase en seco, que ahora lo vamos a explicar perfectamente en el criadero, y luego una limpieza húmeda. Y la tercera y última fase sería lo que llamamos desinfección, lo que hemos dicho antes, que aplicaríamos, digamos, productos desinfectantes, que ahora vamos a hablar de cuáles son. Opcional en el criadero, en unos muy recomendables, en otros no es tan necesario, la
posterior desinsectación, ¿vale? Pero siempre tener en cuenta, siempre tener claro que las fases de una limpieza, sobre todo cuando hacemos limpieza en profundo, ahora después de la cría y antes de la cría, son primero limpieza, luego desinfección, siempre ese paso. Y dentro de la limpieza, limpieza previa en seco, limpieza en húmedo, luego realizamos la desinfección y por último nos podemos plantear la desinsectación. Ahora vamos a ver en el criadero cómo se realiza paso a paso. Bueno, antes de hablar en un caso concreto de cómo se realiza la limpieza y la desinfección, hay que tener claro que cuando tratamos de prevenir enfermedades o cuando tratamos de luchar frente a alguna patología, por ejemplo, procesos de tipo diarreico que han sido diagnosticados como Dirgen bacteriano y que es conveniente limpiar el criadero, limpiar las instalaciones, o procesos como los virus, donde muchas veces estamos un poquito atados de pies y manos por no tener capacidad de actuación y donde muchas veces la limpieza y la desinfección se convierten en el casi único y principal aliado. Bueno, pues hay que tener muy claro que existen tres frentes con los que tenemos que trabajar. Por un lado son las aves, por un lado son los pájaros, frente a los que actuaremos de una manera determinada, usando unos productos determinados. Por otro lado están el local, por así decirlo, con sus paredes, sus suelos y demás. Y luego, por otro lado, todos los accesorios. Tres frentes. En los accesorios hablamos de la jaula, hablamos de todo el resto de accesorios que se utilizan, los carros para colocar las jaulas, incluso las propias alcayatas si las colocamos en la pared, pero también hablamos de todos los accesorios que tiene la jaula, ¿vale? Comederos, palos, bebederos, rejillas, parrillas, todo eso. O sea, siempre tener claro que para actuar o para prevenir una determinada enfermedad tenemos que tener en cuenta tres frentes y luchar frente a esos tres frentes. De nada vale si nos centramos en uno y descuidamos los otros. Ocurre muchas veces, y lo hablamos en un vídeo que tenemos de hace un tiempo ya publicado sobre los piojos. Ya sabéis que los piojos es una enfermedad, por una de las más comunes en los criaderos, y una de las enfermedades que a su vez es más fácil de prevenir si tenemos cuidado en la limpieza y la desinfección del criadero y en la desparasitación de nuestros pájaros. Nos tenemos que centrar en esta enfermedad en concreto no solo en los pájaros, tenemos que centrarnos tanto en local, pájaros y accesorios. De nada sirve luchar frente a uno de estos frentes si luego no somos capaces o no nos centramos en luchar frente a los otros. Siempre tenemos que tener la idea clara de que, por así decirlo, es una batalla, nos prevenimos para la batalla o luchamos frente a ella y hay tres frentes de lucha, ¿vale? Bueno, pues dejando a un lado esto que tiene que quedar muy claro, nos centramos en el propio criadero de cómo tenemos que hacer para realizar la limpieza. Hemos dicho que primero había que hacer una limpieza en seco, luego sería una limpieza húmeda y luego vendría la desinfección. Lo primero que vemos aquí el criadero, ¿qué es? ¿Vale? El suelo lleno de plumas, ¿vale? Lleno de restos de comida. Estamos hablando de que estamos en plena muda, o los pájaros ya están iniciando la muda, con lo cual lo primero que tendríamos que hacer en esta limpieza en seco del criadero sería barrer, ¿vale? Barremos toda la instalación, intentamos limpiar las paredes y las jaulas. En los criaderos, hay criaderos grandes que tienen la opción de, digamos, tener un local para muda y tener un local que utilizan para la cría. En estos casos la limpieza y la desinfección son muy eficaces porque una vez que tenemos perfectamente limpio y desinfectado el local de muda, pues podemos pasar pájaros allí, ¿vale? Y en los criaderos pequeños también es relativamente fácil porque podemos sacar todos los pájaros del local, hacemos la desinfección y la limpieza correcta del local y luego ya volvemos a meter los pájaros. Pero en la mayoría de criaderos lo que ocurre es que el mismo local que utilizamos para la cría lo utilizamos para la muda, para reposo de concursos y demás. En estos casos que se hace muchas veces, se hace una limpieza, digamos, de transición o periódica, es decir, vamos quitando ciertas jaulas, las limpiamos, colocamos las paredes y tal. Si podemos, lo más recomendable es eso siempre, el quitar a los pájaros y sacarlos del local y ya podemos limpiar el local con calma, que en muchos casos sí que es viable porque apenas necesitaríamos a lo mejor un día en el cual los pájaros no están en el local, los separamos a una habitación aledaña o algo así, ¿vale? Pero si no lo podemos hacer, intentamos parte por parte. Lo primero que tenemos que hacer en este caso en el local es, cogemos las jaulas que se han utilizado durante la cría y en este caso primero quitamos todos los accesorios, ¿vale? Quitaríamos las rejillas, ¿vale? Quitamos las parrillas, en ese caso en otro sitio aparte las limpiamos, las lavamos y las desinfectamos, ¿vale? Hacemos el mismo proceso que digamos que con el local. Los comederos, también, todos los accesorios, los palos nuevamente, donde se acumula mucha suciedad, los bebederos, todo eso es muy importante que lo trabajemos, ¿vale? Eso por un lado, es decir, cogemos cada jaula, quitamos los accesorios, ya los fregaremos y los limpiaremos donde podamos, y luego, una vez que tenemos la jaula limpia y ya sin peso,
la limpiamos, como digo, el mismo proceso, ¿vale? La limpiamos en seco, luego limpiamos en húmedo y luego desinfectamos. Limpiar en seco simplemente en una jaula, pues quitamos con la rasqueta todos los restos que puedan quedar de heces, ¿vale? Limpiamos con un paño para poder quitar todos esos restos orgánicos y luego, por ejemplo, hacemos una limpieza húmeda. Las podemos meter en una bañera, en una zona que tengamos disponibilidad para colocar la jaula. Y la limpieza húmeda, lo que se suele utilizar normalmente para limpiar productos de este tipo, ¿vale? Que son normalmente combinaciones de detergentes, ¿vale? Detergentes que utilizamos para la limpieza, echamos el detergente con el agua y limpiamos perfectamente la jaula, ¿vale? Una vez realizado esto, ya podemos realizar, digamos, la desinfección de ese instrumental. Para la desinfección ya hemos dicho que existen muchos productos, ¿vale? La variedad de productos es inmensa. Existen, por ejemplo, productos como el formol, existen productos como los aldehídos, existen también los amonios cuaternarios que funcionan. Tenemos una amplia variedad en el mercado de productos de desinfección. Realmente los productos de desinfección tienen, digamos, una acción bactericida, luchando contra bacterias, acción fungicida para hongos, virucida para virus y también frente a esporas. Pero lo único que tenemos que decidir qué productos utilizamos según características, ¿vale? Cada uno de los productos tiene unas características buenas y unas malas de uso. Unos tienen un espectro más amplio, unos son más concretos, etcétera, etcétera. Y digamos el rey o el producto más utilizado probablemente de todos estos desinfectantes, porque lo encontramos de manera fácil, porque es económico y porque es muy eficaz, es la lejía, ¿vale? El hipoclorito sódico, el que lo consideramos un halógeno dentro de todo el grupo de desinfectantes, pues es de los más utilizados para la desinfección, es decir, el remate de estos utensilios. En este caso, por ejemplo, nos centramos ahora en los accesorios, ¿vale? De esas tres partes nos centramos en los accesorios y, bueno, pues digamos que lo hemos limpiado en seco, lo hemos limpiado húmedo utilizando, por ejemplo, algún detergente con agua y luego ya realizamos una posterior limpieza, utilizamos agua con lejía. En este caso, por ejemplo, este producto combina lejía y detergente, que es muy utilizado también, pero tenemos directamente la posibilidad de utilizar lejía. Una vez que queden las jaulas limpias, ya las quitamos y vamos haciendo eso jaula por jaula, ¿vale? Con todas las que utilicemos. Luego, con el criadero, digamos, vacío, por así decirlo, los tramos vacíos, como digo, en el suelo lo primero que tenemos que hacer es limpiar todos los restos de plumas y de suciedad que se puedan acumular. También en las paredes, muy importante centrarnos sobre todo en criaderos que utilizan alcayatas, ¿vale? Los criaderos que utilizan alcayatas es muy importante porque ahí se acumula mucha suciedad. En muchos casos hay también restos parasitarios, entonces procuramos limpiar toda la pared en seco y todo el suelo. El suelo ahora con las plumas es bueno ayudarse de algún tipo de aspiradora. Y luego, una vez que tenemos hecha toda esta limpieza, ya procedemos a la limpieza en húmedo utilizando, podemos seguir el mismo sistema que para jaulas, utilizando digamos el agua con el detergente, podemos combinarlo en este caso para el local detergente con lejía y luego el último paso sería la desinfección. Ya digo que el sistema más habitual es utilizar lejía para desinfectar, podemos utilizar otros productos y luego ya vendría, si nos planteamos, la desinsectación, utilizando, como digo, productos para prevenir el que se acumulen insectos, que como digo no es siempre importante, es importante y viene bien, pero no es siempre necesario en todos los criaderos, ¿vale? Esos son los 4 pasos a seguir que tenemos que tener en el criadero. Luego, evidentemente, para prevenir a los pájaros ya tenemos que ver otros protocolos que ya veremos en otro vídeo, pero en general siempre tener claro y siempre tener la idea de que para limpiar el criadero 2 veces al año en profundidad, y tenemos 3 fases: la limpieza en seco, limpieza en húmedo, desinfección, y también está la opción de realizar una desinsectación. Nos vemos en próximos vídeos, un saludo.